Saludos, mi nombre es Nadia Gutiérrez y en esta ocasión vamos a desarrollar un test haciendo uso de J2ME y como IDE NetBeans. En primer lugar, nos ubicamos en el menú File, clic en New Project. En las categorías del proyecto escogemos Java ME o Java Micro Edition, que significa el Java para dispositivos móviles. Seleccionamos Mobile Application y damos clic en Siguiente. Le colocamos un nombre a nuestro proyecto. En este caso desmarcamos para crear un midlet de ejemplo. Recordemos que un midlet es una aplicación en donde todos los objetos se encuentran en una forma embebida. Clic en Siguiente. Podemos ver aquí también las configuraciones para el dispositivo. En este caso lo dejamos por defecto y clic en Siguiente. Finalizamos y podemos observar que en la parte izquierda se va a desplegar el proyecto que nosotros de este momento lo estamos creando. Para mantener una mejor organización vamos a trabajar con paquetes. Entonces le agregamos un paquete de Java, al cual le vamos a poner el nombre de inicio y finalizamos. Al mismo paquete le vamos a agregar un Visual Midlet. Le vamos a colocar el nombre de prueba y es sobre el cual vamos a trabajar. Nuestro midlet que hemos creado va a contener todos los objetos que van a interactuar entre sí. Entre las pestañas del Source, Screen, Flow, Analyzer, nosotros vamos a trabajar nuestra aplicación. Como podemos observar, se ha cargado por defecto el Mobile Device, que es nuestro primer objeto. Para trabajar en el test, vamos a realizar cada pregunta haciendo uso de un formulario. En primer lugar, añadimos un formulario con el objetivo de que va a ser nuestra introducción, al mismo que le vamos a añadir un botón. Los botones nos van a permitir navegar entre los formularios. Cuando se cargue la aplicación, le vamos a decir que al evento de cuando se haya iniciado se enlace hacia el formulario de la introducción. Cada formulario, si nosotros vamos a la pestaña Screen, vamos a poder decirle qué va a contener o qué se va a visualizar en el dispositivo. En el caso de la introducción, le vamos a agregar un texto en el que vamos a darle la bienvenida a la persona que va a realizar el test y vamos a especificar en la parte del texto que es un test. En este caso hemos escogido el área de redes y tenemos listo nuestra introducción. Nuevamente nos ubicamos en la pestaña Flow. Seguido de la introducción, en nuestro botón le vamos a poner una descripción o un label que indique que va a iniciar el test. Y le vamos a agregar la pregunta número 1. Es decir, cada pregunta va a ser un formulario. Vamos a renombrarlo para que podamos tener mayor control sobre los objetos. Le ponemos Prec1. Le añadimos un OK comment y lo vamos a poner Next. Cuando dé clic en el formulario intro en el botón iniciar, seguido nos visualizará la pregunta 1. Nuestra pregunta, si nos ubicamos en la pestaña Screen, en este text box podemos cargar el formulario de la pregunta y vamos a colocar el texto de la pregunta y las opciones de respuesta. Para eso hacemos uso del ítem Choice Group. En la parte del label ubicamos el texto de la pregunta. Previamente tenemos elaborado ya nuestro test. Copiamos el texto de la pregunta
y lo ponemos en el label del Choice Group. Como podemos ver, el texto ya se visualiza. Seguido le vamos a añadir Choice Element, que significan las opciones de las respuestas. En nuestro caso vamos a añadirle 2, y en la parte de string se especifica el contenido de los mismos. Entonces ponemos falso y verdadero. El Choice Group también tiene un tipo de selección. Cuando queremos que sea solo una respuesta, le ponemos exclusivo y permitirá que la validación o que solamente se seleccione una respuesta. Retornamos a la pestaña Flow y agregamos la siguiente pregunta. Vamos a realizar lo mismo con las preguntas de nuestro test para después concentrarnos en la parte de la programación. Nuevamente lo renombramos, ponemos pregunta 2 y le agregamos un botón. Nuestro botón también tendrá el texto de Next y nos vamos a la pestaña Screen, seleccionamos pregunta 2 y verificamos cuál es el texto de nuestra pregunta 2. Hacemos uso nuevamente de un Choice Group, lo agregamos y le ponemos el texto. Agregamos los Choice Element correspondientes, que en este caso son 3. Y detallamos cada uno de sus contenidos. De igual forma, el tipo de selección va a ser exclusivo. Regresamos a enlazar los elementos, es decir que cuando dé clic en la pregunta 1 se enlaza a la pregunta 2. Trabajamos ahora con la pregunta 3. A la cual le vamos a añadir de igual forma un botón. Le renombramos y le ponemos pregunta 3. Y nuestro botón también va a tener un Next. Las enlazamos y procedemos a agregar el contenido al formulario de la pregunta 3. Colocamos un Choice Group y le asignamos al formulario. Una vez que sea asignado, en la parte del label colocamos el texto y agregamos Choice Element. Como son 3, de igual forma los agregamos. Editamos en la parte de string cada una de las respuestas y regresamos a la parte del flow.
colocamos la pregunta 4. La pregunta 4 la vamos a hacer un poco diferente. Le vamos a añadir el botón que necesitamos para la navegación. Enlazamos la pregunta 3 con la pregunta 4. Vamos a renombrarle pregunta 4 y le vamos a agregar el contenido. En este caso, la pregunta 4 le vamos a hacer de tal forma que el usuario digite la respuesta. Y vamos a hacer uso de un text field. Lo añadimos al formulario y en la parte de label colocamos el texto de la pregunta. Seteamos el text para que pueda ser digitado por el usuario. En la pregunta 3 le vamos a colocar que el tipo de selección sea pop-up. Significa que se despliegue como un text box. Regresamos a la pestaña Flow y le agregamos finalmente la pregunta 5. Vamos a agregar el botón, renombramos nuestro formulario y el texto que va a mostrar nuestro botón, al ser el último formulario, lo vamos a poner como calificar. Enlazamos los dos formularios y nos ubicamos en la pantalla Screen para poder agregarle la pregunta. Agregamos un choice group y en la parte del label colocamos el texto. Añadimos 3 choice element. El tipo va a ser exclusivo y agregamos cada una de las respuestas. Seleccionando cada uno de los choice elements. Listo. Una vez que hemos concluido con las preguntas, vamos a hacer uso de un alert que va a ser el que nos muestre los resultados de nuestra evaluación, indicando los aciertos y los errores. Este alert se va a encontrar enlazado a la pregunta 5 y a su vez le vamos a enlazar con un formulario. Entonces destinamos ese enlace a un formulario que lo vamos a poner como fin. Le agregamos un botón para que finalmente concluya el proceso. Listo. Nuestro alert lo hemos seteado con el detalle de resultado. Una vez que ya tenemos todos los objetos y el flujo establecido, vamos a trabajar en la programación, para lo que nos ubicamos en la parte de Source y podemos ver que se nos va a visualizar el código que tiene por defecto o precargado. En esta parte
vamos a declarar variables que van a permitir realizar nuestro desarrollo. En este caso vamos a declarar variables enteras. Tenemos un ref0 que va a tomar cada una de las preguntas. De cada una de las preguntas la respuesta que seleccionó el usuario. Vamos a tener una variable para determinar las respuestas correctas y también vamos a tener una variable para almacenar las respuestas incorrectas. Todas las inicializamos en 0 y continuamos. Una vez que ya tenemos inicializado las variables, también vamos a inicializar una variable string que más adelante vamos a revisar en dónde la utilizamos. Podemos ver que tenemos cada uno de los datos de los botones, por ejemplo, todo el código de cada uno de los botones. Para ir a una parte de código específica, damos clic, por ejemplo, en el botón de la pregunta 1 y Go to Source. Se visualizará el código que corresponde al botón. Entonces, trabajamos básicamente con ifs, que por defecto ya se carga. Entonces nos dice que si la pregunta 1, en este caso, o el botón de la pregunta 1, se le dio un clic, que va a realizar. Entonces, esto quiere decir que ya respondió la pregunta, para lo que nosotros en nuestro res0 vamos a decirle que tome lo que tiene choice group en su función selected index. Get selected index para poder nosotros obtener ese valor. Una vez que tenemos esto, vamos a consultar si res0 es igual en este caso a 1, porque al tener dos opciones de respuesta tenemos como un vector. La primera respuesta en la posición 0 y la segunda respuesta en la posición 1. Para nosotros la correcta es la 1. ¿Qué pasa si es que es la 1? Simplemente la variable res correctas va a incrementarse en 1. Y este código es repetitivo para todas nuestras preguntas que trabajaron con un objeto choice group, tomando en cuenta que en cada una hay que especificar qué choice group está trabajando. Y en la pregunta 2 verificamos, también la respuesta correcta es la segunda, y en la tercera pregunta la respuesta también es la segunda. Entonces repetimos el proceso en la pregunta 3, colocando el choice group 2. La pregunta 4 no trabaja con un choice group, sino que trabaja con, aquí es donde vamos a utilizar nuestra variable val que habíamos especificado, en la cual le decimos que nuestro text field punto get string, para que nos dé lo que ha digitado nuestro usuario como respuesta, y vamos a compararle que si val, al ser comparación entre cadenas de texto, utilizamos equals y colocamos si es que es la C, porque es la respuesta que nosotros requerimos. En el caso de que se cumpla, también debe incrementarse en 1 las respuestas correctas.
La pregunta 5 también es el mismo detalle de las anteriores y adicional tiene también una parte de código en la que especificamos ya que se muestre el resultado en el alert. La respuesta en la pregunta 5 es la tercera, por lo que ocupa la segunda posición, 0, 1, 2. Entonces le ponemos que si es que es la 2, lo sumen 1. Y a su vez vamos a obtener cuántas respuestas incorrectas tenemos, para lo que vamos a restar de 5. Como son 5 preguntas, estamos valorando un punto cada pregunta. Ponemos 5 menos res incorrectas, correctas, para poder conocer las incorrectas. Y vamos a hacer uso de nuestro alert, al cual le vamos a setear como string los aciertos vamos a hacer una concatenación, en este caso con las variables, ¿no?, que tienen los valores de res correctas y las respuestas incorrectas, que representan ser los errores. Concatenamos y le colocamos res incorrectas. Una vez que ya tenemos todo nuestro código especificado, nuevamente vamos a Flow. En el formulario de fin, en Screen, vamos a escoger fin y le vamos a añadir un string item en el cual vamos a especificar que la evaluación ha terminado, y vamos a poner en la parte de text, la vamos a dejar vacía. Procedemos a grabar. Al enviarlo a ejecutar, podemos ver ya en el emulador, damos clic en iniciar y empezamos a contestar nuestras preguntas. Como pueden ver, nos permite la selección, en este caso, de las opciones múltiples. Aquí está nuestro choice group, pero de tipo pop-up. Tenemos también nuestra opción para poder detallar lo que ingresa que digite algo el usuario. Damos OK, escogemos las opciones y enviamos a calificar. Como podemos ver, el resultado nos demuestra 5 a 5. La evaluación ha terminado. Esto es lo referente al desarrollo de un test con J2ME y NetBeans. Muchas gracias.